Capítulo 26. Conclusión. Estuve con Edward Said por tercera vez en mi vida en Oviedo. Ocurre que tanto él como el maravilloso pianista Daniel Barenboim, del que tengo la mayoría de sus discos, se unieron hace algunos años para crear la West Eastern Divan, que reúne a jóvenes músicos del Oriente Próximo. Son principalmente israelíes y palestinos, pero también sirios, egipcios, libaneses, etc., de distintas religiones, musulmanes y cristianos. También se han añadido otros jóvenes músicos de otras procedencias, ¿no? La orquesta ha tenido una considerable actividad y ha actuado en muchos países. Barenboim y Said intentaron, con éxito, crear un instrumento que es un referente importante de convivencia pacífica entre los dos pueblos enfrentados. Esta iniciativa ha recibido varios premios internacionales, entre ellos el de la Concordia, otorgado en 2002 por la Fundación Príncipe de Asturias de España. Cuando supe que Said iría a finales de octubre a Oviedo, la capital de la Fundación, para recoger el premio, le propuse reunirme con él en esa ciudad para charlar un rato. No pudo darme una cita ya que, me dijo, debía estar lógicamente a disposición de la Fundación, pero que vería de encontrar un hueco. Así que para aprovechar la ocasión me fui a Oviedo, donde me resultó enormemente difícil encontrar alojamiento. Desgraciadamente, solo estuve con Said no más de 20 minutos. Las cosas sí se complicaron, ya que, lógicamente, tanto él como Barenboim fueron uno de los centros de mayor atención de periodistas y admiradores. Además, él estaba muy cansado como consecuencia de la leucemia que le aquejaba. En resumen, estuvo amable conmigo, pero algo seco, ya que no le parecía adecuada ni pertinente la campaña, según él, que yo había desarrollado contra su idea de orientalismo. Creo, me dijo, que no se puede equiparar el orientalismo contemporáneo practicado por los occidentales en Oriente Próximo y en el que persisten actualmente muchos profesores e historiadores con el comportamiento histórico desarrollado por los árabes o los turcos hace siglos, principalmente en el Mediterráneo. He leído algunos de sus artículos o estudios que, en general, están bien argumentados, pero siento decirle, añadió, que en ellos fallan los elementos de análisis y además se mezclan o confunden las ideas con las creencias, los hechos con las opiniones, la moral con la ética. Los occidentales han basado su concepto de Oriente en estereotipos desarrollados a lo largo de mucho tiempo. Eso no ocurrió con los árabes en España ni con los otomanos en Argelia. En definitiva, Said no estaba de acuerdo con mis planteamientos que, según él, se fundamentaban en emociones y en planteamientos éticos. Me lo decía con elegancia y sin entrar en acritudes innecesarias. Me hubiera gustado hablar más con él y comentar con detalle mis ideas, pero evidentemente ni era el momento ni el personaje estaba en condiciones para discutir de nada. Said murió pocos meses después. Lo sentí enormemente, ya que creo que, aparte de su indudable valía, es una de las personas más decentes que he conocido en toda mi vida. La última vez que vi a Dalila fue hace algo más de 2 años en París. Había adelgazado mucho y estaba casi irreconocible después de tanta cirugía estética a la que se sometió en las mejores clínicas plásticas de París y Madrid. Tristemente, una mujer tan inteligente como ella, con sus más o menos 60 años, había perdido el sentido del ridículo. El excesivo escote que llevaba permitía apercibir los aparentemente jóvenes y turgentes senos de una joven de 30 años. La mamoplastia llevada al límite era tan evidente que sentí vergüenza ajena. Además, llevaba un vestido juvenil que magnificaba su patética figura. Me había pedido una cita urgente. Entendí que quería hablarme de Yasmine, o que se había enterado de mi relación con Alba, o simplemente que quería más dinero. Creo que fueron los 2 últimos motivos, ya que, al parecer, de su hija se había olvidado totalmente. Ni siquiera me preguntó por ella, ni yo le comenté, por supuesto, lo que había descubierto sobre la paternidad de Yasmín. Cometí un tremendo error hace unos 20 años al concederle una pensión vitalicia en vez de entregarle una suma, por muy importante que fuera, y liquidar para siempre mis relaciones con ella. Mi abogado me aconsejó muy bien: dale lo que quiera, olvídala y quédate tranquilo. Pero no fui suficientemente listo y además me comporté estúpidamente. Es una avispa que nunca me ha abandonado. Solo sabe darme la lata y pedirme más dinero. Pocos años después del divorcio, me llamó para felicitarme por la edición en árabe del primer tomo. Se lo agradecí y tiempo más tarde me llamó de nuevo simplemente para vernos. Vino a casa y durante mucho rato charlamos sobre el libro en nuestro querido árabe.
Se acercó a mí y se me insinuó como ella sabía hacerlo. Era muy difícil resistir a sus encantos, caí en su trampa y durante algunos años nos vimos de cuando en cuando cada vez que ella quería incrementar su pensión. Siempre me ha dominado como si fuera una droga. Justificaba mi propia depravación por mi enorme deseo de hablar con ella en árabe, lo que conducía a irnos a la cama, a gozar físicamente con ella y, consecuentemente, a aumentar su mensualidad. Me avergonzaba de mí, pero cuando me llamaba no era capaz de negarme a verla. Y lo peor es que, más de una vez, fui yo el que la llamó. En tantos años de constante promiscuidad se había convertido en una maestra del sexo. Recuerdo que cuando nos casamos, a pesar de su anterior matrimonio y de sus frecuentes encuentros amorosos, no tenía gran experiencia sexual, aunque en todo caso era muy superior a la mía. Luego ella fue incrementando geométricamente sus conocimientos cuando yo seguía siendo un párvulo. Cada vez que pasaba una tarde con ella me agotaba y me sacaba del cuerpo, con increíbles artes amatorias, en poco tiempo, las escasas ansias sexuales que yo tenía. Pero el deseo, aunque fuera débil, volvía y ella estaba siempre dispuesta con tal de que yo mantuviera mi liberalidad económica con ella. Intenté, cuando me venían muy de cuando en cuando ansias sexuales, sustituirla por una joven escort que sabía mucho de artes amatorias, pero la relación no me agradaba porque se trataba de prostitución. En todo caso, y no lo escribo para justificarme, mi sumisión con Dalila y mi deseo de estar con ella no era solo sensual, sino también intelectual. Casi siempre conseguía un incremento de su asignación, lo que a mí me dejaba indiferente. Me imagino que para ella, dados sus enormes gastos, era muy gratificante, así que no la dejé totalmente. Fue un grave error. Más grave aún fue no haberle pedido la copia de las llaves de mi dúplex de París o no haber cambiado la cerradura. Pero cuando empecé mi nueva relación con Alba, la situación cambió. Y lo que me había aconsejado mi abogado que hiciera hace más de 20 años decidí ponerlo en práctica. Le propuse entregarle una buena cantidad de dinero con tal de que me dejara definitivamente en paz. No se molestó por ello, sino que me habló suavemente. Abel, yo siempre te he querido, aunque no he sabido demostrártelo. Esa mujer con la que parece que vives no sabe cómo eres ni lo que necesitas para ser feliz. Déjala, y yo te prometo que nunca más tendrás quejas de mí. Todas mis aventuras con otros hombres eran artimañas de mujer para que sintieras celos. Pero tú eres muy extraño. No sientes celos ante nada, aunque, como ocurrió en Dakar, el adulterio fuera muy evidente. Siempre me has descolocado, ya que lo de Babilonia no fueron celos, sino más bien que sentiste herido tu orgullo. Esta vez te entendí y te comprendí muy bien, pero, al contrario de lo que hiciste en otros casos, no me perdonaste. Dalila, cuando me casé contigo, le contesté, yo era consciente de que me serías infiel, porque así me lo habías anunciado antes de casarnos. Solo me prometiste que siempre me dirías la verdad, y en esto creo que siempre has cumplido. No quiero discutir contigo, pero me has hecho mucho daño. Esta vez te lo digo de la forma más seria que puedo hacerlo. No te quiero ver más. Además, conténtate con lo que te ofrezco o bien con lo que recibes al mes. No pienso subirlo. Esa tarde no hicimos el amor y nos separamos poco amistosamente. Pasó más de un año y no supe nada de ella. Pero hace ahora cerca de un año, estando yo con Alba en Tel Aviv, Soren, hacia las 9 de la mañana, me llamó desde París. Parecía muy alterado. Casi sin aliento me comunicó que se encontraba enfrente de mi casa, que estaba ardiendo. Los bomberos se esforzaban en dominar las llamas. Parecía que con éxito, ya que el fuego había disminuido. No te preocupes demasiado, Soren, y muchas gracias por haberme avisado inmediatamente, le dije, y añadí, dentro de unos minutos salgo para el aeropuerto. Espero estar en París esta noche o mañana. Soren me contestó como siempre, tan servicial y amable. Siento mucho lo que ocurre, monsieur Abel. Avíseme, por favor, tan pronto como sepa en el vuelo que viene. Le iré a recoger al aeropuerto. Muchas gracias, Soren. Intenta enterarte de qué es lo que ha causado el incendio. Hasta luego. Terminé. Inmediatamente llamé a mi agencia de viajes y rogué que me proporcionaran un vuelo a París lo más pronto que fuera posible. A las 4:30 de la tarde, después de informar a Soren, embarcaba en un vuelo de El Al hacia la capital francesa. Alrededor de algo más de 3 horas después aterrizaba en Orly, donde él me esperaba. Me informó de que,
Según la policía y los bomberos, ¿no? Todo indicaba que se trataba de un incendio provocado. Además, añadió una información que me heló la sangre. En la oficina se ha recibido un fax de Madame Dalila. Aquí lo tiene, me dijo. Léemelo, le pedí. El texto decía: para transmitir a Mr. Abel, adiós a tus rinocerontes, adiós a nuestra vida, vete al infierno. Pensé en el triste laberinto decadente que sufría Dalila, que le había impulsado a hacerme daño donde ella pensaba que más me podía doler. Mis rinocerontes y 40 años de esfuerzos de coleccionista. Al parecer, había entrado en el piso y lo había rociado con algún líquido inflamable y luego le había prendido fuego. Subimos al piso y comprobamos que los bomberos habían hecho un buen trabajo, ya que, a pesar de la extensión del incendio, los daños no habían sido enormes, aunque algunas pinturas y muebles habían ardido y otros habían sido dañados. Lo que Dalila no sabía es que unos meses atrás mi colección de rinocerontes había salido de mi piso en unas 40 cajas destinadas al National Natural Museum de Nairobi, en Kenia. Cuando viajé en 1992 a Nairobi con Miriam y Yasmín, tuve ocasión, como creo que he contado, de conocer a un científico keniata, el doctor Mwangi, que me dio una excelente impresión. Dada la situación de inseguridad que sufría ese país en aquel año, estuvimos muy pocos días allí. Cuando se tranquilizó, volví. No me quería morir sin visitar con cierto detenimiento Kenia. Es uno de los países, junto con la India y la Sumatra de Indonesia, donde viven más rinocerontes. 7 u 8 años después de aquella visita, hacia finales del siglo, propuse a Soren que fuéramos juntos a aquel país. Fue un corto pero delicioso viaje, tanto por la compañía como por los lugares que visitamos. Para mí fue un emotivo itinerario. Recorrimos con cierta tranquilidad Nairobi, que a pesar de que solo tiene unos 100 años, es una enorme ciudad, síntesis de Occidente y de la cultura negra que no creo que se hayan fusionado bien. Fuimos a la casa de Karen Blixen, que está en las afueras de la gran ciudad. Hoy es un museo que ha perdido la intimidad que mantiene su residencia de Copenhague. Fue una especie de peregrinaje, en recuerdo de una danesa que intentó, creo que sin éxito, aquella fusión y vivir el sueño de África. En su casa de Copenhague lo refleja en sus fotos, en sus pinturas, en los objetos que la decoran. Por otra parte, me emocioné particularmente cuando visitamos el parque de Masai Mara y el lago Nakuru, donde había estado con mi hija y Miriam. Volví a ver varios rinocerontes en libertad. No sé por qué no fuimos a ver el Kilimanjaro. En cambio, estuvimos en Mombasa y en Zanzíbar, solo un día en cada ciudad. Ambas visitas me defraudaron, ya que no vi todo lo que ofrecen las dos ciudades y lo que hoy son, sino que, en todo momento, me acordaba de la terrible historia de la esclavitud que, evidentemente, no inventaron los árabes, pero que sí fomentaron en el área de Mombasa y Zanzíbar. Esta última era la isla de las especias, nuez moscada, canela y pimienta, y centro de la venta de esclavos para Oriente y la India y Pakistán. Es la contrapartida de Gorea. En ambos países los negreros se unían con los propios reyesuelos negros para desarrollar la esclavitud a costa de otras tribus. Pero hace falta decir que había esclavitud en gran cantidad porque los europeos la solicitaban y por supuesto los propios árabes y los asiáticos. Me enamoré de Kenia a través de su gente y de su geografía y por supuesto de sus parques. Me admira cómo muchos keniatas luchan por conservar su fauna y en particular los rinocerontes. Es difícil que se pueda encontrar gente más amable y cordial, máxime en un país que ha tenido una historia atormentada y sangrienta y sobre todo lo que más me asombró y agradó es que me comunicaba muy bien con muchos naturales del país. Ello se debe a que su lengua principal, el suajili, tiene muchas influencias árabes e inglesas, lo que me permitía, en buena parte, entenderlo. No tenía ni idea de que fuera así. Saludamos en Nairobi al joven doctor Mwangi, más o menos de la edad de Soren, que acababa de ser nombrado director del recién creado National Natural Museum de Nairobi. Recordamos nuestro primer encuentro en Masai Mara. Me encantó su simpatía y cómo describía su museo, su objetivo y lo que quería que fuera. A pesar de la diferencia de edad, posiblemente gracias a Soren, congeniamos y tuvimos varias reuniones muy agradables. Allí le informé de mi idea de donar a su museo mi colección de figuras de rinocerontes. Se entusiasmó con mi propósito. Convinimos en que, tan pronto como el museo estuviera funcionando a velocidad de crucero, me avisaría. Así lo hizo al término del año siguiente.
Con cierta tristeza, pero con la seguridad de que hacía bien, ordené a una empresa especializada que empaquetara para un largo viaje todas las figuras de rinocerontes, así como las láminas y otros objetos relacionados con esos animales que había ido coleccionando durante más de 40 años. Tomé la decisión de la donación considerando que ni mi hija Yasmín, ni mis nietos, ni siquiera Soren estarían interesados a mi muerte por la colección. Además, tenía que evitar su división, ya que, según mis informaciones, es la colección privada de figuras de rinoceronte más importante que existe en el mundo. Pensaba y pienso que el Museo de Nairobi es el lugar más idóneo para la colección, habida cuenta de que en los parques de Kenia se conserva una gran parte de los rinocerontes que existen en el mundo. Convine con el doctor Mwangi en que tan pronto como se hiciera la clasificación de todo el material, se expondría en una sala especial que yo ayudé financieramente a instalar y se inauguraría la colección en el museo. La sala sería denominada Donación Abel Bey Ruiz. El incendio de mi dúplex no tuvo especial reflejo en la prensa. La policía lo consideró el acto de un loco. Basándose en las informaciones que yo le facilité sobre Dalila, se dictó una orden de búsqueda y captura. No tuvo resultado alguno. Me imaginé que se habría refugiado en su país. Además, gozaba de cierta inmunidad, pues posiblemente mantenía el pasaporte diplomático que le concedió su tío años atrás y que fue renovando durante toda su vida. Yo no le corté el grifo económico, ya que no tenía ningún interés en que la madre de la que yo siempre consideraré mi hija, a pesar de todo el daño que me había hecho, tuviera serias dificultades económicas. Lo único que hice fue cambiar las llaves de mi casa. Unos meses después del incendio recibí otra misiva de Dalila. Esta vez era una tarjeta postal del lago de Ginebra, enviada y fechada en dicha ciudad, escrita en árabe. Decía: fallé, sé que los rinocerontes siguen vivos. La próxima oportunidad cambiaré de objetivo. Esta vez no fallaré. Reza para que Dios te proteja. Cuando termine, pensaré si sigo el camino de Virginia. Viniendo de una psicópata, el mensaje me preocupó. No enseñé la tarjeta ni a la policía ni a Alba. Solo a Soren. Decidimos contratar 2 guardaespaldas que, durante algo más de un año, me protegieron día y noche. Ni Dalila ni nadie en su nombre aparecieron en ningún momento. Como es sabido, el camino que eligió Virginia Woolf fue el suicidio, pero no creía que Dalila fuera suficientemente valiente para quitarse la vida.